¿Qué es el Esperanto? Breve historia del Esperanto. Parte 1. El nacimiento de una lengua internacional. Esperanto. Es una palabra extraña. Algunos, tal vez en su vida, jamás siquiera hayan escuchado de ella. Otros, quizá alguna vez han escuchado de ella, pero no tienen exactamente idea de a qué se refiere. Para el profesor Giovanni, por su parte, ha sido uno de los proyectos humanísticos y lingüísticos más ambiciosos del siglo XIX y XX. La idea de crear una lengua fácil de aprender para todo el mundo con el propósito de promover la comunicación internacional. ¿Quieren conocer más sobre la historia de este curioso pero interesante plan? Pues acompáñenme a esta, nuevamente, breve pero interesante historia del nacimiento del Esperanto. Primero que nada, ¿qué es exactamente el Esperanto? Bueno, es una lengua, pero un poco distinta a las demás. Es una lengua planificada o artificial, como lo puede ser el Klingon en la serie Star Trek o Viaje a las Estrellas, o los lenguajes o códigos secretos, pero con la diferencia de que en este caso fue inventada no para que fuera difícil de entender, sino todo lo contrario, para que fuera fácil de aprender independientemente de la lengua materna que poseyera la persona que la fuese a estudiar. ¿Y qué exactamente lo hace tan fácil? Bueno, el hecho de que esta lengua es completamente regular, es decir, no tiene excepciones en sus tan solo 16 reglas gramaticales con las cuales cuenta el idioma. Su vocabulario proviene principalmente de lenguas europeas, principalmente del latín, lenguas germanas, sajonas, eslavas, pero con una gramática flexible al estilo de las lenguas africanas o asiáticas. Por ejemplo, mi parolas Esperanto tiam. Esperanto estas la tre bela kaj facila lingvo de la mondo. En principio, parece sencillo de entender, ¿verdad? Ello, sobre todo si eres un hispanohablante. Pero, ¿quién y cuándo surge la idea de crear una lengua internacional y fácil de aprender? Bueno, es momento de hablar del protagonista de esta historia, Ludovico Lázaro Zamenhof, un pequeño niño judío nacido en la ciudad de Bialystok, actual Polonia, pero que en aquel entonces se encontraba dentro del Imperio Ruso. La ciudad de Bialystok era una verdadera Babel, donde convivían personas de diferentes lenguas, ruso, polaco, alemán, hebreo, entre otras, lo cual causaba conflictos muy constantes, sobre todo en los habitantes de la ciudad. Zamenhof vio eso desde pequeño, lo que lo llevó a la idea de intentar crear una lengua nueva, que fuera fácil de aprender para todos y por la cual cualquiera se pudiera comunicar con ella como segunda lengua. Esto pensando en que quizá si la gente dialogaba entre ellos en una misma lengua, dejarían de pelear. Una idea bastante infantil e ingenua, pero bastante dulce y esperanzadora si me preguntan a mí. Un proyecto en el que trabajaría buena parte de su vida, pese al poco apoyo de su padre, que creía que lo que estaba haciendo era una pérdida de tiempo, llegando a destruir sus manuscritos en cuando menos una ocasión. Pero Zamenhof no se rindió. Siguió intentando crear esa lengua en la que soñó, hasta que en 1879, aproximadamente, una noticia lo hizo sentir esperanzado como escéptico. Un sacerdote alemán llamado Johann Martin Schleicher había creado algo muy parecido a lo que él quería, una lengua internacional o mundial, una lengua artificial que intentaba facilitar la comunicación entre las personas de diferentes culturas, el Volapük. ¿El problema? Bueno, que la lengua era bastante complicada de aprender, estaba principalmente basada en el alemán y ni el propio inventor de la lengua la podía hablar perfectamente bien. El propio Schleyer, pese a ganar popularidad con rapidez, la perdió igualmente rápido, convirtiéndose en una burla que buena parte de la gente que consideró que un proyecto como este sería prácticamente imposible. Sin embargo, Zamenhof no se desanimó.
y se dedicó y publicó en 1877 bajo el seudónimo de Doctor Esperanto, porque supongo que tenía miedo a hacer la burla como Slayer si su proyecto fracasaba, o qué sé yo, un libro titulado como Internacionalingua, o Lengua Internacional en español, mismo que sería conocido después como la Unualingua, donde explicaba y enseñaba cómo hablar y escribir en Esperanto, sus reglas gramaticales e incluso cómo utilizarlo para crear poesía, misma que escribió en dicho texto, y que posteriormente una de ellas, la Espero, se convertiría en el himno de los hablantes de la lengua. Entonces, un día, mientras se encontraba Zamenhof en su casa, alguien llegó a la puerta. Un joven de aspecto galante llamado Antonio Grabowski, el cual jamás había visto en su vida, el cual le preguntó hablando en la Internacionalingua, es decir, la lengua que Zamenhof había inventado, ¿Chubi estas doctor Esperanto? Es decir, ¿es usted el doctor Esperanto? Y así comenzaría la primera plática entre dos desconocidos en la lengua que Zamenhof había inventado. Grabowski era un fanático de los idiomas como Zamenhof. Incluso había aprendido el Volapük y visitado a Slayer, pero al ver que ni este mismo dominaba su propio idioma, se decepcionó. Sin embargo, al encontrar el libro de Zamenhof, ese se quedó extasiado, al punto de querer visitarlo y platicar con él sobre cómo mejorar el idioma, cómo divulgarlo, y así, durante esa tarde, este par compartieron una muy interesante plática, ambos totalmente hablando en esa nueva y curiosa lengua. Poco después, mucha gente empezó a entusiasmarse con la idea de Zamenhof, más después de la publicación de su segundo libro, donde incluía más palabras y una que otra corrección. Esto hizo que Zamenhof se convirtiera en una especie de celebridad, recibiendo cartas en esa lengua, entre ella una muy peculiar en la cual la autora hace referencia a lo esperanzada de que el proyecto del Doctor Esperanto tuviera frutos. Ahí fue cuando se dijeron, oigan, ¿por qué no llamar a la lengua así? Esperanto, lo cual significa el que tiene esperanza. Y así nació finalmente el Esperanto. Pero si quieres saber más de qué pasó con este idioma y ese proyecto después, en la siguiente parte de este video hablaremos sobre el primer auge del Esperanto, cómo este se propagó por diversas partes del mundo. Si quieres saber más, suscríbete, comparte el video y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!